Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo The Mortal Thor número 9, con guión de Al Ewing y arte de Pascual Ferry. Aquí está la lista de reproducción. Espero que les guste. La historia comienza en el apartamento de Sigurd, quien se encuentra durmiendo y sueña con Thor, rodeado de cristales flotantes, dándole la espalda, y le advierte que tenga cuidado, porque hay cosas contra las que no puede luchar. Entonces una luz verde comienza a brillar, despertándolo, y una voz desconocida lo llama. Un hombre verde se encuentra parado en el departamento, bebiendo una taza de café, mientras ilumina todo a su alrededor. Se presenta como el Dr. Chen Lu, pero añade que los periódicos lo llaman Radioactive Man, el hombre radiactivo, y le pide a Sigurd que no se levante. Confundido, Sigurd le pregunta qué es. Radioactive Man le asegura que no está soñando. De verdad hay un científico verde de casi 2 metros de alto dentro de su apartamento, robándole una taza de café. Si a eso se le puede llamar café. Sigurd pregunta si de verdad está brillando, y Radioactive Man responde que sí, y le explica que eso es bueno para él, porque significa que se está volviendo inofensivo. Le pregunta si se puede sentar, y Sigurd comenta que existe un chiste sobre eso, donde se sienta un hombre brillante de casi 2 metros. Donde le dé la gana. Radioactive Man responde que ambos son extraños en este país, y aún así, tienen que encontrar su lugar dentro de él. Deben aprender su cultura, moverse entre sus muchas reglas y crueldades. Agrega que, en otra vida, podrían haber sido amigos. Sigurd sujeta su martillo y le recuerda que están en esta vida, y le pregunta por qué está allí. Radioactive Man pide que lo disculpe si ya ha escuchado una versión de este discurso, pero él representa a personas a las que ha perjudicado, porque las corporaciones también son personas dentro de las reglas y crueldades de Estados Unidos. Esas personas preferirían que Sigurd dejara de entrometerse en su camino. Bebe un sorbo de café y le pide disculpas por cómo manejaron su caso antes. Supremacistas blancos, cultistas apenas entrenados, en referencia a los hijos de la serpiente. Un mercenario barato con pretensiones, en referencia a Cobra. Un asesino psicópata, arrojado entre la multitud como una granada, en referencia a Mr. Hyde. Nada de delicadeza, nada de éxito. Al escuchar eso, Sigurd comprende que Donald Blake lo envió, y se pone de pie de golpe, lanzando su martillo. Pero Radioactive Man lo detiene sin dificultad, y le asegura que no está jugando. El metal comienza a derretirse en su mano, y el mango se prende fuego. Le explica que se llevará el martillo cuando se vaya, ya que no es seguro que lo toque ahora que está irradiado. Sigurd le pregunta por qué le importa si es seguro, por qué sigue vivo, si está allí para matarlo. Radioactive Man le explica que es un profesional, y por lo tanto, maneja estos asuntos de forma profesional. Recibió instrucciones de sacar a Jarlson de la ecuación, pero cómo llegar a ese objetivo es decisión suya. Pero ahora que Sigurd sabe lo que puede hacerle a su martillo, a él y a todos los que están a su alrededor, tiene 24 horas para irse de Nueva York, y, por su seguridad, debería irse de los Estados Unidos y mantenerse muy lejos de la Roxxon Energy Corporation. Sigurd le pregunta si está seguro de que Blake no lo envió, pero Chen Lu responde que él no tiene la autorización para hacer eso, y que sus órdenes vienen desde más arriba. Radioactive Man deja la taza de café en la silla y le advierte a Sigurd que si sigue ahí mañana por la mañana, lo encontrará. Tiene satélites y puede ver rastros de radiación. No será muy difícil hacerlo, y si lo hace, lo matará a él y a cualquiera que esté a su alcance. Sus muertes serán lentas y dolorosas. Si aún tiene dudas, debe revisar su puerta de entrada. Y con eso, Radioactive Man sale a través del agujero que dejó en la pared. Más tarde, Sigurd le pregunta a Loki si vio a alguien, pero este lo interrumpe, bromeando que no vio a ningún gigante verde y brillante. Le pregunta en qué clase de problema está metido ahora, pero Sigurd responde que no es nada en lo que él pueda ayudar. Compra un acertijo para conseguir cambio para el teléfono, y Loki se lo da. Fui yo quien hizo al hombre triunfador. Fui yo quien hizo al fracasado. Sin mi ayuda no se gana ninguna guerra, pero confía en mí y desapareceré. ¿Qué soy? Sigurd responde que no tiene idea, y que solo necesitaba las monedas. Se marcha, agradeciéndole por su ayuda. Loki responde que la respuesta es la suerte. Pero entonces su expresión se vuelve sombría, y murmura que la suerte solo puede ayudar hasta cierto punto. Una voz nos cuenta que, efectivamente, la suerte solo puede ayudar hasta cierto punto. Y que en eso se parece a la magia. Nos movemos a otro momento.
Sigurd se encuentra en la oficina de Jenny, la mujer que le dio trabajo en la obra de construcción. Se disculpa por no haberla llamado antes, ni haberle hablado en persona, y le asegura que disfrutó trabajar con ellos. Jenny responde que en su primer día, hombres serpientes invadieron el lugar de trabajo. Por eso, nadie culpa a Sigurd por no volver. La mayoría de los trabajadores cree que le salvó la vida. Sigurd contesta que no está seguro de eso. Él cree que era el único en peligro, pero ahora hay personas dispuestas a lastimar a otros para lastimarlo, y no se siente capaz de estar cerca de la gente. No cree que pueda volver a su casa. Jenny responde que hay alguien ahí afuera que realmente lo odia, y que por eso se alegra de que la haya llamado. Saca un martillo y le explica que tenía una herramienta vieja a la que le cortó el extremo del mango y le perforó un agujero de lado a lado. Con un guiño, le asegura que debería ser adecuada para su trabajo. Mientras Sigurd examina el martillo, Jenny le habla sobre la otra cosa que le pidió. Sigurd comenta que sabe que pedirle eso fue una tontería de su parte, pero Jenny le entrega un maletín con una sonrisa. Sigurd no puede creerlo. Jenny le explica que no es tan difícil conseguir algo si tienes dinero, pero que eso lo consiguió gratis. Aparentemente, su tío Jerry le hizo un favor a su primo Nick una vez. Ella nunca averiguó cuál fue, pero cuando necesita ciertos artículos, hay un número al que puede llamar para conseguirlos. Finalmente, añade que, cualquier cosa que Sigurd necesite, solo debe llamarla, ya sea de día o de noche. Obviamente, se lo quiere comer. Como comentario, el tío de Jenny, Guido Sapristi, ayudó a Nick Fury, dándole trabajo a Thor, en ese entonces, bajo la identidad de Sigurd Jarlsson, en Thor número 341, de 1983. Sigurd murmura que tuvo suerte y le agradece. La voz misteriosa está de acuerdo. Al menos por hoy, la suerte está del lado de Sigurd Jarlsson. Pero debe tener cuidado, ya que un nuevo día está por venir. Nos movemos con Radioactive Man, quien se encuentra en una limusina hablando por teléfono. Le explica a Ager que le dio a Jarlsson 24 horas para irse, y que ese tiempo se acabó. Ager le pregunta por qué no lo mató en el acto, y Chen-Lu responde que lo contrataron para limpiar desastres, no para crearlos. Él es un profesional. Explica que el rastreador radiactivo que plantó en Jarlsson parece haberlo llevado a un lugar alejado de cualquier centro poblado. Una fábrica abandonada, olvidada hace mucho tiempo. Parece que Jarlsson ha decidido pelear su última batalla en un lugar sin gente, sin testigos. Este es uno de los beneficios de su enfoque. Si amenaza a sus amigos y familiares, el objetivo termina alejándose de cualquiera que pueda ayudarlo. Finalmente, le dice que lo llamará de nuevo cuando termine con su trabajo, y se dirige hacia la fábrica. Al verla, le resulta familiar, y se pregunta si ha estado allí antes. Sigurd lo llama por detrás. Chen-Lu se da vuelta, pero se detiene, sorprendido. Sigurd tiene puesto un traje de protección contra materiales radiactivos, con un tanque de oxígeno independiente, sosteniendo su nuevo martillo en su mano, y le dice a Radioactive Man que no está soñando. Aún no. Inmediatamente le arroja el martillo, que lo golpea en la cara. Sigurd tira de la soga, trayendo al martillo de vuelta. Chen-Lu le pregunta si de verdad cree que eso puede hacerle daño, y si entiende lo que él es. Sigurd solo se da la vuelta y corre, mientras Chen-Lu le grita que vuelva, que lo que está haciendo es estúpido. Y solo está retrasando lo inevitable. Activa sus poderes mientras camina por la fábrica. Sigurd lo espera, escondido detrás de una pared. Radioactive Man le explica que no puede matarlo instantáneamente con radiación mientras lleve eso puesto. Le pregunta si ha pensado en lo que eso significa. La muerte que le espera no va a ser nada agradable. Entonces, Radioactive Man ve a Sigurd asomarse e inmediatamente ataca con una descarga de energía. Sigurd logra esquivarlo, pero el ataque destruye la estructura detrás de él. Mientras lo sigue atacando, Radioactive Man le ordena que se quede quieto, así su muerte será rápida. Le advierte que no se esconda otra vez, pero Sigurd lo ignora, corriendo y escondiéndose detrás de otra columna. Sin poder creerlo, Radioactive Man le pregunta si va en serio. Y destruye la columna con otra descarga de energía, mandando a Sigurd por los aires. Sigurd se reincorpora con dificultad, mientras que Radioactive Man prepara un ataque enorme, gritándole que no puede escapar, que no puede contraatacar, que no puede hacer nada. Él es inevitable. Sigurd corre, alejándose, mientras detrás de él el ataque destruye varias vigas y columnas. Radioactive Man le pregunta si no entiende lo inútil de su esfuerzo, pero él solo corre a toda velocidad hacia un ventanal.
y salta por ella, hacia el exterior. Furioso, Radioactive Man le pregunta nuevamente si sabe lo que él es, si entiende lo que es la radiación. Le recuerda que él no es un científico. Sigurd aterriza y le responde que no lo es. Él trabaja en la construcción y le pregunta a Chen-Lu si sabe lo que es una columna de carga. Horrorizado, Radioactive Man mira hacia arriba, hacia el techo, que cruje siniestramente, quebrándose bajo su propio peso. La fábrica entera se derrumba sobre él, que grita de impotencia. Si aprecias lo que hacemos en Ryuse Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Alex Reinaldo González Cruz, 1886. Toda la estructura comienza a desmoronarse, en medio de un estruendo ensordecedor. Sigurd observa desde fuera y murmura que él sí lo sabe. Más tarde, Sigurd se encuentra en una cabina telefónica hablando con Chris. Le explica que había mucho plomo en las paredes y tuberías de esa vieja refinería, que quizás puedan contener a Radioactive Man por un tiempo, pero no por mucho. Hay cosas contra las que no se puede luchar. Preocupada, Chris le pregunta si eso quiere decir que esa gente va a seguir yendo detrás de él. Sigurd confirma que sí, que no se detendrán hasta que esté muerto. Es solo cuestión de tiempo antes de que Radioactive Man regrese a su edificio, y la próxima vez podría matar a todos los que están en él, para dejarle un mensaje. Chris pregunta que si todos tendrán que esconderse también, y en dónde va a terminar esto. Sigurd responde que no lo sabe, pero que debe terminar antes de que alguien resulte herido. Finalmente, decide que será esta noche. Mientras observa a través del vidrio al edificio de Roxxon, con sus cientos de ventanas brillando en la oscuridad, aleja el teléfono de su rostro y repite que esa misma noche terminará con todo eso. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. La verdad, este número me dejó bastante desanimado. Quisiera encontrarle más cosas que me emocionen, pero no me sale, y siento que eso ya habla por sí solo. De hecho, lo que más me gustó, por así decirlo, fue algo tan secundario como el coqueteo de Jenny con Sigurd, y esa referencia al cómic de los 80, que al menos tuvo la gracia de hacerme indagar un poco. Y cuando lo más memorable de un número son esos detalles, pues algo no está funcionando. El conflicto en teoría debería sentirse pesado, porque Sigurd está rodeado, aislado y obligado a pensar más que a golpear. Pero en la práctica todo se siente demasiado conveniente. Otra vez da la impresión de que esta versión del personaje trae el poder del guión pegado a la espalda, y así cuesta mucho creer en el peligro real. Está bien que use la cabeza así, pero aquí no sentí tensión, sentí que todo estaba acomodado para que saliera adelante. Y el hombre radioactivo, no sé, me recordó al Hulk del Ultimate Universe por el color y por esa actitud medio seca, medio bruta, medio iluminada. Pero fuera de eso, no me dejó nada. Ese es el problema de seguir sacando villanos de uno en uno para gastarlos en un solo número. Nunca pesan, nunca importan, nunca se sienten como una amenaza que vaya a marcar esta etapa. Encima, sigo pensando que la historia mejora más cuando se enfoca en su hijo, Magni, en Asgard. Ahí sí noto algo con más alma. Al menos hay sorpresas. Nunca pensé que iba a extrañar a Enchantress en una serie, pero así están las cosas. Porque a este punto lo único que espero es que pronto se ponga interesante de verdad y que Thor vuelva a sentirse como Thor, ya que no sé cuánto más se le pueda aguantar con ese martillo, aunque ya sea el segundo. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.